Recuerdo aquellos días con una claridad que duele. Era una mañana cualquiera de otoño. El sol apenas se asomaba entre las persianas y un viento frío recorría las calles empedradas de nuestro barrio. Yo me despertaba temprano, como siempre, con el sonido tenue del reloj de pared y el aroma del café recién hecho que mi madre preparaba con manos cansadas pero firmes. Ella era una mujer pequeña, de cabello oscuro que empezaba a teñirse de canas y ojos profundos que guardaban secretos y sueños rotos. Siempre vestía de manera sencilla, con delantal y blusa de algodón, pero había en ella una dignidad silenciosa que hacía que cualquiera la respetara. Mi madre trabajaba desde el amanecer hasta la noche, y aún así, nunca dejaba de sonreír cuando llegaba la hora de cenar. Su amor por nosotros, sus hijos, era inmenso, aunque a veces su cansancio era evidente. Mi hermano, cuando era pequeño, parecía un niño normal. Recuerdo sus risas, su manera torpe de correr por la casa y cómo siempre buscaba llamar la atención de nuestra madre con alguna travesura. «Juan, no corras dentro de la casa», decía mamá con voz firme pero suave, y él reía aún más, como si la reprimenda fuera un juego secreto entre los dos. Pero algo empezó a cambiar con los años. No era de repente, sino un cambio imperceptible, casi invisible, como un hilo que se tensa poco a poco hasta romperse. La adolescencia llegó para él como un huracán. Las sonrisas se volvieron escasas, los comentarios dulces se convirtieron en sarcasmos, y la complicidad que alguna vez tuvimos se tornó en tensión silenciosa. Recuerdo un día de invierno, cuando la nieve apenas cubría las aceras, que sentí por primera vez un escalofrío que no provenía del frío. Estábamos en la cocina. Mi madre picaba verduras para el almuerzo, y él estaba sentado en la mesa con los brazos cruzados. «¿Por qué siempre tienes que hacerme todo tan aburrido?», dijo mi hermano, con esa voz cargada de resentimiento que aún me hiela la sangre al recordarla. Mi madre suspiró, sin mirarlo directamente. «Hijo, solo intento que comamos algo sano». Su voz temblaba, pero contenía la paciencia de años. Aquella fue la primera vez que entendí que algo había cambiado en él, aunque todavía no podía imaginar hasta qué punto. Las pequeñas tensiones se fueron acumulando. Gritos, silencios pesados, miradas que dolían más que cualquier golpe físico. Yo, entonces, aún niño, me sentía confundido y temeroso, sin saber cómo proteger a mi madre. Pero antes de que todo empeorara, había momentos de ternura que aún guardo en mi memoria. Las tardes de verano, cuando el sol caía suave sobre nuestro jardín y mamá nos contaba historias de su infancia. Historias de sacrificios, de sueños truncos, pero también de esperanza. «Siempre hay que levantarse, aunque el mundo parezca pesado», nos decía mientras peinaba nuestro cabello. Yo escuchaba embobado, y por un instante, el mundo parecía seguro y cálido. También recuerdo los aromas de la casa. Pan recién horneado, café fuerte, el perfume discreto de mamá que mezclaba lavanda con jabón casero. Cada rincón estaba lleno de recuerdos de amor y cuidado, y aún así había una sensación sutil de fragilidad, como si cualquier viento más fuerte pudiera romper aquella aparente armonía. Una tarde, mientras ayudaba a mamá a recoger la ropa del tendedero, vi por primera vez la sombra de la tristeza en su mirada. No dijo nada, solo suspiró y continuó doblando la ropa con manos firmes. Yo quise preguntarle, pero sentí miedo de lo que pudiera responder. Era un instante pequeño, casi imperceptible, pero marcó el inicio de un tiempo en que nuestra casa, antes cálida y luminosa, comenzaría a llenarse de sombras. Y así transcurrieron los días antes de la tormenta. Risas mezcladas con silencios incómodos, abrazos que aún eran posibles pero cada vez más escasos, y una madre que nos amaba con todo su ser, aunque ya empezaba a sentir en su interior la amenaza de un dolor que nadie debería sufrir. Recuerdo que, incluso en esos momentos, yo aún creía que todo se podía solucionar con paciencia y palabras. No sabía que estaba presenciando el preludio de un sufrimiento profundo, que nos marcaría para siempre. Y mientras cerraba los ojos por la noche, escuchando la respiración de mi madre desde la cocina, sentía una mezcla de ternura y miedo, como si mi corazón adivinara lo que estaba por venir, aunque mi mente aún se negaba a aceptarlo. El día que todo comenzó a cambiar realmente, no hubo un solo instante dramático que lo anunciara. Todo se deslizó como un río silencioso, hasta que un día
me encontré en medio de un torrente que parecía imposible de detener. Mi hermano había crecido, pero con él también creció un enojo que parecía no tener causa, o tal vez la tenía, pero no estaba en mi alcance entenderla. Los pequeños insultos se convirtieron en gritos, y los gritos en empujones y golpes que mi madre aceptaba con silenciosa resignación. Yo, siendo todavía un adolescente, no sabía dónde colocar mi miedo ni cómo actuar. Recuerdo una tarde de verano, el sol entrando por la ventana, iluminando los muebles de madera vieja. Mi madre estaba lavando los platos, su delantal pegado a su cuerpo por el sudor. Mi hermano entró en la cocina con el ceño fruncido. «Siempre haces todo mal», exclamó. «No sé por qué todavía intentas cuidar de nosotros». Mi madre levantó la vista con calma, aunque sus ojos reflejaban un dolor profundo. «Hijo, estoy haciendo lo mejor que puedo», dijo, pero su voz era apenas un susurro. No hubo respuesta, solo el silencio pesado que siguió al golpe de sus palabras. Luego, con un movimiento brusco, empujó la silla contra la pared, y yo sentí cómo el aire se llenaba de tensión y miedo. En ese instante, comprendí que ya nada volvería a ser como antes. Los días se fueron llenando de pequeños tormentos, insultos disfrazados de comentarios, burlas, humillaciones frente a mí y frente a otros vecinos. Mi madre se encerraba en sí misma, hablaba menos, comía menos. Cada noche la encontraba sentada en su habitación, mirando al vacío, con las manos temblorosas y los ojos enrojecidos por las lágrimas que nunca derramaba delante de nosotros. «Mamá, ¿quieres que haga algo?», le pregunté un día, mientras la veía recoger la ropa del tendedero con movimientos lentos. Ella me miró y sonrió débilmente, como si su corazón quisiera tranquilizarme. «No, hijo, solo deja que pase. Esto también pasará, algún día». Yo quería gritar. Quería decirle que no merecía aquello, que nadie merecía vivir con miedo dentro de su propia casa. Pero mi voz se quedaba atrapada, temblando en la garganta. Temía que cualquier palabra fuera la chispa que encendiera la furia de mi hermano. Recuerdo una noche en la que todo explotó. Habíamos cenado tarde, y mi hermano llegó de algún lugar sin avisar. Entró en la sala y comenzó a gritar por cualquier cosa. Un vaso fuera de lugar, un cuadro torcido en la pared, el olor de la comida. Mi madre trató de calmarlo, extendiendo las manos, su voz apenas audible entre los gritos. «Por favor, tranquilo. No hay necesidad de…». Pero él no escuchaba. De repente, levantó la mano y la golpeó en el hombro, lo suficiente para que mi madre cayera sobre la mesa, derramando los platos y el agua. Yo corrí hacia ella, intentando sujetarla mientras él gritaba más fuerte. «¡Tú no vales nada!», gritó, y en ese instante algo se rompió dentro de mí. Mi madre, entre lágrimas silenciosas, solo me dijo: «Shh, hijo, no hagas nada». Era como si su cuerpo estuviera acostumbrado a recibir dolor, y su alma hubiera aprendido a callar. La vi encogerse, intentar protegerse, mientras yo sentía la impotencia más absoluta. Aquella noche, cuando todo terminó, nos quedamos sentados en el suelo, rodeados de platos rotos y restos de comida, respirando con dificultad. Los días siguientes fueron una rutina de miedo y silencio. Cada mañana, mi madre se levantaba temprano, preparaba el desayuno, trataba de sonreír y mantener alguna normalidad, mientras yo vivía con el corazón en un puño, temiendo lo que pudiera suceder en cualquier momento. Mi hermano no mostraba signos de remordimiento. Su enojo se había convertido en parte de su ser. «¿Por qué haces esto, hijo?», preguntó mi madre una tarde, mientras recogía el jardín bajo la lluvia ligera. «Porque puedo», respondió él, con una frialdad que aún me hace temblar cuando lo recuerdo. No hubo más palabras, solo la lluvia cayendo sobre sus hombros, mezclada con sus lágrimas silenciosas. Yo me acerqué y la abracé, sintiendo cómo temblaba contra mí, mientras yo también lloraba por primera vez desde que todo había comenzado. Ese abrazo fue nuestro pequeño refugio, nuestra burbuja de humanidad en medio del caos. Y así transcurrieron los días, la madre soportando golpes y humillaciones, yo viendo todo sin poder intervenir de manera efectiva, y mi hermano sumido en su propio enojo y resentimiento. Cada noche, mi madre se acostaba con los ojos secos por fuera, pero inundados de dolor por dentro.
Cada lágrima que no derramaba era un grito silencioso que solo yo podía percibir. A veces, en la noche, escuchaba susurros de recuerdos felices que ella traía a su mente para consolarse. Los días en que nos llevaba al parque, las meriendas de frutas, las risas compartidas alrededor de la mesa. Pero incluso esos recuerdos estaban teñidos de tristeza, porque cada alegría pasada era un recordatorio cruel de lo que había perdido. El dolor silencioso se convirtió en nuestra constante. No había gritos de auxilio, no había llamados a la justicia, solo miradas, suspiros y lágrimas contenidas. La casa, que alguna vez había sido un lugar de calor y seguridad, se convirtió en un escenario de miedo, resignación y esperanza casi extinguida. Y en medio de todo eso, yo aprendí a observar, a escuchar, a sentir cada pequeño detalle de su sufrimiento. Aprendí que el dolor puede ser invisible para el mundo, pero que dentro de una casa y un corazón puede crecer y multiplicarse hasta convertirse en un océano que amenaza con tragarnos a todos. Recuerdo que el primer rayo de esperanza no llegó de manera dramática, sino como un susurro tímido en medio de la oscuridad. Después de tantos días de miedo y humillación, mi madre comenzó a mostrar pequeñas señales de resistencia. No eran actos grandiosos, sino gestos sutiles que delataban que, a pesar del dolor, todavía existía un núcleo de fuerza dentro de ella. Una mañana de primavera, el canto de los pájaros penetró en nuestra habitación como un recordatorio de que la vida continuaba. Mi madre se levantó antes de lo habitual, tomó un vaso de agua y salió al pequeño balcón que daba al jardín. Respiró hondo, cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo parecía que inhalaba un poco de libertad. «Hijo», me dijo suavemente, con una voz más firme que nunca, «creo que ya es hora de que busquemos ayuda». Sentí un alivio que nunca había experimentado, mezclado con miedo. Temía las repercusiones de mi hermano, pero también sabía que no podíamos continuar viviendo así. Mi madre empezó a contactar a vecinas de confianza, amigas de la iglesia y, finalmente, a un centro de apoyo para víctimas de maltrato familiar. Cada llamada era un paso titubeante, pero valiente. Yo estaba a su lado, observando cómo, poco a poco, la sombra que había cubierto nuestra casa comenzaba a disiparse. Recuerdo un día específico. Llegamos al centro y nos recibió una mujer amable, con sonrisa cálida y ojos comprensivos. Tomó la mano de mi madre y le dijo: «No estás sola. Nunca más tendrás que soportar esto en silencio». Mi madre asintió, con lágrimas rodando por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de alivio, no de desesperación. Yo sentí como un peso enorme se levantaba de nuestros hombros. Por primera vez en años podíamos respirar sin miedo. Los días siguientes fueron un proceso lento, lleno de pequeñas victorias. Mi madre aprendió a expresar su dolor en palabras, a poner límites, a recuperar un poco de su dignidad que había sido arrebatada. Yo la acompañaba, observando cada sonrisa que volvía a su rostro, cada mirada de decisión que reemplazaba el miedo antiguo. Un día, mientras caminábamos por el parque, ella se detuvo frente a un árbol en flor y me dijo: «Mira, hijo, la vida siempre encuentra una manera de florecer, incluso después del invierno más duro». Yo la miré, y por primera vez sentí que podía creer en esas palabras. El invierno de nuestra casa había sido largo, cruel y lleno de lágrimas no derramadas, pero ahora, en la primavera, todo parecía posible de nuevo. Mi hermano, por supuesto, no desapareció de inmediato de nuestras vidas, pero su poder sobre nosotros comenzó a disminuir. Cada vez que intentaba ejercer control, mi madre recordaba lo que había aprendido, que el amor propio y la dignidad son más fuertes que cualquier amenaza. Y aunque todavía había momentos difíciles, los enfrentábamos con estrategias, con apoyo, con fuerza. Recuerdo una tarde en que mi madre se sentó frente a mí y dijo: «Hijo, he aprendido algo importante. No se trata de perdonar para olvidar, sino de perdonar para liberarse. El resentimiento me estaba destruyendo tanto como su maltrato. Ahora elijo mi paz». Esas palabras se grabaron en mi corazón para siempre. Comprendí que la resiliencia no es un acto heroico que se muestra al mundo, sino una lucha silenciosa que se libra dentro del alma. Mi madre había pasado de la desesperanza al poder, de la sumisión al control de su propia vida, y yo estaba allí,
testigo de su transformación. Poco a poco, nuestra casa comenzó a llenarse de risas nuevamente. No eran las mismas risas de antaño, ligeras y despreocupadas, sino risas teñidas de sabiduría y gratitud. Las paredes que habían escuchado gritos ahora escuchaban historias, conversaciones tranquilas y algún que otro chiste que rompía la tensión. Un día, mientras preparábamos la cena juntas, mi madre me miró y dijo: «Gracias, hijo, por no rendirte, por sostenerme cuando yo misma no podía sostenerme». Yo la abracé, y en ese abrazo sentí que todo el dolor vivido no había sido en vano. Habíamos sobrevivido, habíamos aprendido a sanar, y sobre todo, habíamos descubierto que la esperanza y la resiliencia pueden brotar incluso del sufrimiento más profundo. Finalmente, comprendí que la verdadera fuerza de mi madre no residía solo en soportar el maltrato, sino en levantarse después de cada golpe, en continuar amando la vida a pesar de todo. Y en esa comprensión encontré mi propia fuerza. La historia de nuestra familia no terminó con el dolor, terminó con la capacidad de sanar, de reconstruir y de creer nuevamente en la posibilidad de días mejores. A veces cierro los ojos y aún puedo sentir el eco de aquellas noches silenciosas, de su llanto contenido, y me doy cuenta de que el sufrimiento no nos definió. Nuestra capacidad de resistir, de amar y de reconstruir sí lo hizo. Y así, la madre devastada por el maltrato de su propio hijo se convirtió en símbolo de resiliencia y esperanza. Su historia, aunque dolorosa, nos recuerda que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay un camino hacia la luz.